Bien, pues buenas noches tengan nuestros compañeros. Estamos aquí una vez más y pues nos da gusto estar aquí presentes pues para hacer esta conferencia técnica. Esperemos que el material que se ha confeccionado pues pues ahora sí que pueda ser de gran ayuda en el caso de ustedes. ¿Sí? Bien, pues vamos a dar inicio con este tema que estamos manejando en cuanto al sistema de inyección electrónica. Tal vez algunos ya tengan ciertos conocimientos, pero a veces es bueno recordar algunos puntos o inclusive si hay algunos aspectos en los que no se han hecho, no hemos escuchado y aquí se van a tratar, pues podemos sacarle provecho. Bien, aquí el objetivo de esto es comprender el papel, ¿verdad?, de la electrónica y las computadoras en los vehículos modernos. Reconocer la estructura y funcionamiento de un sistema de inyección electrónica, ¿sí? Ya que a pesar que la inyección electrónica, pues hablando de aquí en el país de México, pues ya tiene sus años, ya a partir de los 90, ¿verdad? Pero créanme que a pesar de esos años que ya tiene acá la inyección, que ya son que 23 o 25 años, sí, todavía hay como que ciertas lagunas por ahí o ciertos puntos que todavía no manejamos muy claros. Y eso es lo que nos hace pues ocasionar con ciertas dudas, ¿verdad? O muchas veces hemos aprendido la inyección y se nos ha enseñado que esto funciona así, asado o de tal modo, ¿verdad? Pues bueno, no hay vuelta de hoja que así debe de funcionar. Pero ¿qué pasa? Que cuando tenemos un problema y ya le hicimos, ahora sí como la manera que hemos aprendido la lección electrónica, o en este caso en los cursos que se han manifestado, resulta que ahora sale diferente la situación. O sea, es totalmente diferente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces ahí es donde implica nuestro conocimiento, la manera en cómo funcionan estos aspectos dentro de la inyección electrónica y bueno, ya dentro de la experiencia, ¿sí? Porque podemos encontrarnos cosas como lo que les estoy mencionando, que debería de comportarse como lo hemos aprendido, pero a veces es diferente el comportamiento y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? Bien, entonces es ahí donde, aunque ya hemos tenido mucho tiempo en la mecánica, no deja de sorprendernos y sobre todo también siempre exhortado en conocer los principios, cómo trabajan las cosas y ya en desarrollar un, un diagnóstico o está trabajando en un sistema de inyección electrónica, pues sí, implica más de sentarse a pensar, razonar y ahora sí, lo que hemos aprendido, los principios de electricidad electrónica, junto con los equipos de diagnóstico, ya sea un multímetro, un escáner o un osciloscopio, pues entonces ahí es donde ya entramos a la pelea, ¿verdad? Pero ya no estamos, digamos, con un conocimiento muy débil, ¿verdad? A través de los años, ese conocimiento podemos mejorarlo. Bueno, vamos a ver la primera parte del sistema de inyección electrónica. Como sabrán, pues aquí tenemos un sistema de inyección electrónica, ¿sí? De alguna marca en especial, y vemos de un costado que tenemos a los sensores y dentro de otro costado tenemos a los actuadores. Y entre los sensores y los actuadores tenemos un elemento que se llama unidad de control electrónico, la famosa ECU, ¿verdad? O otros lo llaman la SM o la PCM, ¿verdad? Entonces es una computadora, es una unidad de control electrónica que procesa y de alguna manera también ejecuta ciertas órdenes para manipular a los actuadores, ¿verdad? Ahora sí, como diríamos vulgarmente, prácticamente los sensores son los chismosos del motor, ¿verdad? Y ellos se van a ir a manifestar, a informarle a la computadora, ¿verdad? Oye, fíjate que el motor está a tal temperatura. Oye, fíjate que el motor está girando así. Oye, fíjate que la presión atmosférica está así. Oye, fíjate que el vacío trabaja de esta manera. Oye, fíjate que la velocidad del vehículo está así. Entonces, todo se lo andan comentando. Todo, todo, todo.
Y recuerde que los sensores lo que nos interesa es medir magnitudes, en este caso de magnitudes de tipo físico, por ejemplo, temperatura, presión, vacío, am, rotación, movimientos lineales, ¿sí? Entonces, para eso la electrónica nos ha ayudado a desarrollar estos elementos que tenemos acá, como el sensor MAF, el CKP, el sensor CBP, el sensor de oxígeno, los sensores TPS, el sensor de temperatura del aire o masa de aire, sensor de temperatura del motor, ¿sí? Sensor de detonación, y bueno, aquí hay otro sensor que no alcanzo ahorita a distinguir acá. Pero bueno, no quiero mover ahorita aquí la presentación. Sí, y bueno, otros sensores que podemos tener en cuenta. Pero dichos sensores van a trabajar con algunos principios de electrónica, en los cuales esos principios de electrónica también los podemos ver aplicados en otros aspectos dentro de artefactos que utilizamos en la vida cotidiana. ¿Sí? Y ahí es la importancia de conocer la electricidad, ¿verdad? Porque aquí estamos manejando aspectos de electricidad, ahora sí que la ley de Ohm, ¿ah? Y, la manera en cómo estos elementos se han diseñado para medir esas magnitudes que ya mencionamos, temperatura, presión, movimientos rotativos, lineales, etcétera. Esto como consecuencia va a la computadora y vemos que la computadora es un dispositivo en el cual tiene muchos elementos electrónicos. Tiene una memoria RAM, una memoria ROM, una EPROM, ¿verdad? Transistores, se me fue ahorita el otro elemento electrónico, ahorita lo recuerdo. Bueno, transistores, resistencias, ¿verdad? Fuentes de voltaje, microprocesadores, eh, convertidores de corriente de señales análogas a digitales, ¿verdad? Y viceversa. Entonces, ese es un mundo muy complejo de la electrónica aplicado al vehículo. ¿Sí? Haz de cuenta que pues esta electrónica es como la que manejamos parecido a otros sistemas que ya han existido anteriormente. Los procesos industriales, también los que son automatizados, requieren de sensores, un procesador y sus actuadores. Entonces, esto es algo similar. Ahora bien, en los actuadores, esos son los que van a ejecutar las órdenes de quién? De la computadora. Entonces, ya me están recibiendo información que dice, ¿sabes qué? El vehículo se está, el motor ya empieza a encender, a querer a trabajar. Entonces, pues ya tenemos ahí un elemento rotativo que capta el movimiento del cigüeñal, que sí que ya está empezando a ponerse en marcha. Entonces ya la computadora está registrando ese movimiento y ya sabe, ¿no? Tiene que activar los inyectores, eh, activar el relevador de la bomba para que la bomba trabaje, ¿sí? En este caso de la bobina también ya tiene que excitar los circuitos respectivos para que empiece a ver la chispa y generarse el alto voltaje, es decir, excitar a la bobina para que se exista el alto voltaje y llegue a las bujías, ¿verdad? Y así es como va generándose. Y aquí tenemos la serie de actuadores que mencionamos desde la bobina, el relé de combustible, los inyectores, bobinas de encendido, ya sea con etapa final de potencia integrada, ¿verdad? Es decir, con un transistor integrado, electroválvulas de canister o de marcha mínima, o hoy en día que ya tenemos los aceleradores electrónicos, es decir, los cuerpos de aceleración con motor eléctrico para que nos mueva la mariposa. Entonces, ahí tenemos otro actuador, ¿verdad? Para que nos mueva el motorcito eléctrico. Electroválvulas, ¿verdad? De limitación de sobrealimentación, si es que estamos hablando de un motor turbo. Una válvula EGR, una válvula de marcha mínima, inclusive hasta los mismos solenoides del cuerpo de válvulas de una transmisión automática. O la mecatrónica de las transmisiones manuales, ¿verdad? Esas famosas DSG. Y muchos puntos que ya hoy en día eh, la computadora puede manejar esos actuadores. Todo esto, si lo encerramos en un círculo, es con el propósito de reducir las emisiones contaminantes.
toda esa complejidad, todo eso lo que los ingenieros han desarrollado es con ese propósito. ¿Qué ventajas vamos a tener? Bueno, pues que el vehículo pueda desarrollar más potencia, sean más veloces, tengan un desempeño mucho mejor y por lo tanto las emisiones contaminantes bajen, ya que pues debido a la contaminación, al impacto que ha tenido la contaminación ambiental, pues está deteriorando mucho el medio ambiente. Y como consecuencia, pues también el ahorro de combustible, que ya vemos que los energéticos como van al alza, y por lo tanto el vehículo se va a esforzar siempre a trabajar a esa relación estequiométrica ideal, que es de 14.7, ¿verdad? Partes de aire por una de combustible. ¿Sí? Entonces, hoy en día, monitoreando y nada más inyectando la cantidad exacta que requiere en ese momento el cilindro, de acuerdo a la temperatura, a las revoluciones con que está girando el cigüeñal, a la velocidad del pistón, así como también el flujo de gases que va teniendo, a la velocidad y la apertura de las válvulas, así es como nos va a estar regulando los tiempos de encendido, es decir, los grados, en qué momento del punto muerto superior los va a aplicar, para que el vehículo pueda aprovechar a máximo y sea una combustión lo más completa posible y apegarse a esa relación estequiométrica. ¿Sí? Y bueno, también sabemos que, bueno, aquí faltó, imagino que el que está abajo es el sensor de oxígeno. No, aquí lo tenemos, que se le denomina como si fuera la nariz del sistema de inyección electrónica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese va a estar monitoreando pues los gases con los que está siendo generados la combustión en el proceso de la inyección de gasolina con la chispa. Bien, pues así es de una manera, a grosso modo, como tenemos este sistema de inyección electrónica. Bien, pues aquí tenemos un sistema de inyección electrónica de manera parcial, ¿verdad? Aquí nos menciona esta parte, dice, en este sistema existen varios sensores que, como mencionamos, van a recoger información y la van a mandar a la computadora para que los valores y los parámetros que en ella ya tiene grabados de planta, ella ya va a saber qué hacer. O sea, en caso de, hagas esto. En caso de esta temperatura, en caso de este movimiento del cigüeñal, en caso de esta rotación del cigüeñal, en caso de esta velocidad, esta posición del acelerador, la computadora va a saber qué hacer, ¿verdad? Claro que también la computadora tiene sus programas de emergencia, en el cual si un elemento llega a fallar, pues entonces también sabe qué hacer para poder compensar y las emisiones contaminantes no se eleven y por lo tanto también le permita al usuario llegar al más próximo taller, ¿verdad? Que en este caso sería a nuestro taller, ¿verdad? Bien, pues aquí tenemos, por ejemplo, aquí en el nivel de combustible, los inyectores, un regulador de presión, la unidad de control, que es la que va a estar procesando, y eh, el sistema que está monitoreando. En este caso, pues vemos que aquí va a estar monitoreando los inyectores. Es un esquema, pues, para que ilustrativo. Bien, aquí podemos visualizar, por ejemplo, dice en el tanque de combustible existe una bomba eléctrica que envía el combustible con la presión adecuada hacia unos inyectores. Entonces aquí también ya entra otra materia que es la hidráulica, ¿verdad? Aquí ya la hidráulica combinada con la electrónica vamos a poder monitorear porque también existen reguladores electrónicos, ¿sí? Como en el caso de Ford, en el cual tiene reguladores electrónicos y también es interesante cómo funcionan, ¿no? Entonces ya son reemplazados y por lo tanto esto, o en el caso de las, sí, sobre todo en las camionetas Ford, ¿verdad? En las Ford Lobo. Entonces esa información lo va a determinar para regular el amperaje de la bomba de combustible con el propósito de pues hacer durable más la bomba de combustible, ya que sabemos que es un motor eléctrico y por lo tanto todo conductor eléctrico va a generar calor. ¿Sí? Entonces, al ser un motor eléctrico genera calor y también sabemos que la temperatura deteriora los circuitos eléctricos. ¿Sí? Y de esa manera, pues se han desarrollado esos sistemas para regular, es decir, la velocidad de la bomba. ¿Para qué? Porque recordemos que la bomba no nos genera la presión. Ya hemos hablado en otras ocasiones que la bomba es un dispositivo que nos sirve para desplazar un fluido, llámese líquido o gas, ¿verdad?
de un punto a otro, ¿sí? Entonces, la bomba nos va a entregar el caudal. ¿Para qué? Para que entonces cuando va saliendo del sistema de alimentación, ya se va creando la presión debido al rozamiento de las líneas de combustible, pasando por el filtro y llegando al famoso regulador, que ese es el que se va a encargar de mandar y de coordinar la presión, es decir, de mantener la presión a la que ha sido diseñado el sistema. ¿Sí? Entonces, ahora con los famosos reguladores electrónicos, pues de esa manera está monitoreando la presión para que mande la computadora, si es necesario que la bomba esté trabajando a más RPM o menos RPM, ya que el caudal lo puede variar. ¿Ah? Bien, y ese mismo principio sí lo podemos conocer hacia los turbos también, que nos manipulan las turbinas, ¿verdad? Pero ahí estamos hablando también eh, de la mecánica de gases. ¿Verdad? Bien, bueno, así es como podemos determinar nuestro sistema de inyección. Bien, aquí en el recuadro nos menciona, dice, estos elementos son controlados por la computadora y solo dejan pasar la cantidad correcta de gasolina hacia los cilindros dentro del motor y así se obtiene una mejor eficiencia y potencia. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es importante controlar es decir, el, el combustible que estamos inyectando. ¿Sí? Sabemos que en el caso del aire que existe, es un gas, ¿verdad? Que no lo vemos, pero pues lo sentimos porque lo estamos respirando, si no, con ello no viviríamos. Entonces, eso es lo que entra al motor. Es decir, no podemos controlar la entrada de aire hacia el motor, ¿sí? Pero lo que sí podemos controlar es la cantidad de gasolina a meter. Pero a pesar de que no podemos controlar, digamos, el aire, que digamos, ahora quiero que entre tantito aire, ahora quiero que entre menos. Cuando estamos en una aceleración, el aire y la presión atmosférica va a entrar al motor, ¿sí? Pero entonces lo que sí podemos es medirla para saber en base a esa cantidad de masa de aire que está entrando y de acuerdo a la presión atmosférica que nos encontremos, es decir, a qué altitud, entonces ahí ya nos van a servir los sensores, por ejemplo, como ¿cuál? Los caudalímetros que miden la masa de aire, ¿sí? ¿Para qué? Para que determine qué cantidad de aire está entrando y haga sus cálculos, ¿sí? Es decir, en base a la velocidad que va entrando y la masa, ¿sí? Para que lo que me va a llenar en volumen a los cilindros. Y la temperatura del aire también, porque sabemos que de acuerdo a la temperatura, la densidad del aire nos puede variar, ¿sí? No es lo mismo el aire que está a nivel del mar, es decir, el que estamos ahí en la playa, ¿verdad? Muy rico acá, calientito, húmedo, que si nos vamos ya a las montañas, y ahí que está frío, y entonces las partículas de aire, masa, son menores, pesan menos, y eso no es bueno para la combustión. Tampoco un aire caliente es bueno para la combustión. ¿Sí? Por eso es que los motores que son tubocargados, esa es la razón por la que pasan a un sistema de enfriamiento que es un postenfriador y ese es el objetivo de enfriar el aire. ¿Verdad? ¿Para qué? Porque el aire tiene que estar una temperatura correcta para que pueda haber una buena combustión. ¿Sí? No tiene que estar ni muy frío ni muy caliente. ¿Sí? Entonces, ahí entra este sistema tan complejo que es la inyección electrónica. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, los ingenieros motrices o las plantas armadoras, pues han desarrollado desde lo que originó las guerras y las Primera y Segunda Guerra Mundiales, ¿verdad? Llegaron a desarrollar y sobre todo con el método de la inyección mecánica, lograron mejorar mucho el desempeño de los aviones y sobre todo pues el que el avión pudiera voltearse, hacer piruetas y no se afectara o en cuanto a la presión atmosférica estuviera a determinada altitud. Entonces de ahí todo ese tipo de situaciones que pues no fueron muy buenas, ¿verdad? Esas primeras y segunda guerra mundial, pero el ser humano desarrolló mucha tecnología, ¿sí? Y entonces esa tecnología, al acabarse ese periodo de guerras, pues entonces ahora, ¿cómo lo iba a aplicar? Entonces ahí aplicaron muchas cosas en las cuales se desarrollaron muchas ingenierías y muchos de los sistemas en los que desarrollaron para los aviones, pues entonces también lo aplicaron ya para un uso común en la industria automotriz.
¿no? Entonces, eh, han desarrollado muchos sistemas de inyección electrónica de diferentes modos. Empezó como antes no se conocía, la electrónica no se había desarrollado demasiado, ¿verdad? Entonces eran de manera mecánica. Ya conforme fue avanzando la tecnología, bueno, pues entonces ya iban aplicando ya la electrónica para controlar muchos elementos. Y cabe mencionar que por lograr en este caso el sistema de inyección electrónica, siempre la computadora nos va a estar manipulando, digamos, unas tierras electrónicas, ¿sí? Llamémoslo así. Y aquí lo que nuestro compañero nos pregunta, Eduardo Ruiz, que si todos los inyectores trabajan con pulsos negativos. Bueno, en efecto, es decir, la computadora nos va a controlar esas tierras electrónicas y va a ser unos, ¿sí? Ya que es un solenoide y por lo como tal tiene que estar alimentado con su positivo y su negativo. Entonces, la computadora siempre es la que nos va a estar controlando esos pulsos, porque el positivo siempre va a estar existente, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí ya tiene el compañero el comentario a su pregunta. Entonces, cuando los inyectores no pulsan, lo que tenemos que revisar es primero su alimentación del positivo, ¿verdad? Ya vemos que si tiene su positivo, pero si lo corroboramos, ¿verdad? Ya sea con un estetoscopio o un LED, y no pulsa, pues entonces sabemos que la computadora no nos está haciendo esa, esa pulsación que nos es hablado. Bien, pero más adelante vamos a platicar un poquito de eso. Entonces aquí ha desarrollado muchos sistemas, salieron con monopunto, multipunto, ¿verdad? Y que sistema Motronic, que Digifan, que sistema Bosch, que de alguna manera Motronic, que Siemens, que vaya, es todo un nombre que yo le podría decir que son como una torre de Babel, ¿verdad? Cada fabricante le pone un nombre de acuerdo a su diseño y su característica, y entre más sofisticado sea el nombre, pues mucho mejor, ¿verdad? Para que así impacte, y en este caso a nosotros como los que nos dedicamos a la mecánica, pues también como que nos confunda, ¿verdad? Y cuál es la diferencia uno al otro. Prácticamente mencionamos que es una torre de Babel. Todo el mundo le pone su nombre, pero es lo mismo, ¿sí? Unos van a tener controlados por un sistema tal vez de presión o flujo de, o masa de aire, dependiendo del sistema. Y recordemos que entre más elementos electrónicos tenga, más complejo es y por lo tanto más fallas puede llegar a desarrollarse. ¿Sí? Entonces, ese es prácticamente la situación que ha pasado con la acción electrónica. Pero sin embargo, todos son es el mismo principio en los que están aplicados. Por eso insistimos que debemos aplicarnos a conocer los principios de eléctricos y electrónicos, con los cuales todos estos sensores trabajan y cómo se desempeñan. Una vez que los conozcamos, cómo trabajan y se desempeñan, entonces fácil podemos diagnosticarlos, ¿verdad? Ya lo que nos interesaría es pues el manual del fabricante para saber sus valores de resistencias, ¿verdad? Las temperaturas a las que llegarían a trabajar, de alguna manera, porque pues tal vez que un ejemplo, no es que sea así la realidad, es un ejemplo para comparar. A lo mejor para la marca Volkswagen, el sensor de temperatura, eh, un voltaje de 1.5 equivale a 95 grados. Pero a lo mejor para General Motors, 1.5 voltios, para él son 100 grados. ¿Sí? Entonces, ahí es donde tenemos. Pero la manera de probarlos, que son termistores, su caída de voltaje y cómo debe funcionar y su alimentación, pues sí, es la misma que debe de recaer. Aquí lo único que nos interesa es, repito, los valores con los que ya el fabricante no los da. Eso sí, prácticamente ya nomás requeríamos de eso. Lo demás lo podemos aplicar a diferentes marcas. Bien, en el caso aquí de esta diapositiva, pues, bueno, pues tenemos aquí la garganta, ¿verdad? Entra al aire a la mariposa y por lo tanto aquí tenemos los inyectores que vienen siendo un sistema multipor y luego que se pueden dividir por el tipo de inyección que tengan, ya sea por bancos, secuencial, simultáneo, ¿verdad? Entonces ahí es donde ya tenemos que identificar cómo trabaja el sistema,
porque en ciertos momentos el vehículo se va a comportar tal vez por bancos o simultáneos y en qué momento puede desarrollar que sea secuencial, es decir, por orden de encendido. Hoy en día se combinan un poquito y a veces cuando tenemos algunos fallos nos podemos dar cuenta si carece de tal sensor, por ejemplo el de árbol de levas, a lo mejor se vuelve un sistema ya por bancos o simultáneos. Es decir, que por cada dos vueltas del cigüeñal o del árbol de levas, según como el fabricante lo haya diseñado, pues puede estar inyectando el combustible cuando no tiene tal vez la señal del otro elemento, que sería el del árbol de levas. ¿Sí? Entonces, así es como, o inclusive el tipo de aplicar la chispa. ¿Sí? Entonces, eso es importante que conozcamos y, como habíamos mencionado, bueno, si así trabaja, a ver, tengo un fallo así, que a lo mejor está fallando el sensor del árbol de levas y nos tarda para arrancar el vehículo y o veo que me moja las bujías, las seco y lo pongo en modo de ahogado y me arranca, pero el carro no está estable. Entonces, ahí es donde tenemos que entrar con nuestro criterio y con los conocimientos que de alguna manera va haciendo nuestra formación. ¿Ah? Bien. Uh, dice aquí, con respecto a la entrada, ¿qué opino acerca de los filtros de alto flujo y los famosos, ¿qué? Y los famosos tornados? Bueno, pasando aquí la diapositiva y haciendo a la par el mismo el comentario que nos dice, bueno, los de alto flujo prácticamente es permitir más aire, ¿verdad? Pero pues no vamos a alterar el motor, porque imagínense, si realmente con eso pudiéramos aumentarle unos caballos, aunque sea unos 5 caballos mínimo, pues ya se siente la diferencia. Entonces, pues todo el mundo pondríamos un elemento de eso, ¿verdad? Entonces, hay cosas que debido al conocimiento no tan claro, a lo mejor nos podemos dejar llevar porque pues, se ve bonito y que corre más y a lo mejor hasta psicológicamente puede decir, sí, sí, cierto, sí corre más. A lo mejor aquí lo que el beneficio que vamos a tener es que no vamos a estar gastando filtros ordinarios porque pues, esos de filtros de alto flujo pues son lavables y no son desechables, entonces ahí tendremos la ventaja. Pero si queremos modificar nuestros motores, hay muchas maneras de hacerlos, algunas sencillas, otras no tan sencillas y otras más complejas. Entonces, aquí la pregunta abierta es, ¿realmente sirven esos filtros de alto flujo con lo que estamos analizando? Es decir, el que nosotros conozcamos bien los aspectos físicos que intervienen en un motor de combustión interna para llegar a su eh, combustión y cómo se hace el proceso de combustión, entonces ahí inmediatamente ya podemos razonar si realmente funciona o no funciona. ¿Ah? Así es. Y exactamente el problema es que no van a purificar el aire porque, obvio, en el papel son los microgones, lo que se mide es la porosidad del papel filtro, entonces su función es filtrar el aire y son microgones, ya son una unidad en la que el papel filtro tiene su porosidad y el orificio donde va a entrar el aire. Entonces, si aún así, cuando el papel filtro que está diseñado, las partículas llegan a entrar a la garganta y se van al cilindro, y de ahí tenemos ya rayado de cilindros, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos decir de este tipo de filtros? ¿Ah? Bueno, pues ahí se queda de tarea para que se lo comenten a sus clientes o las personas que de alguna manera, pues el porqué de esas cosas, ¿verdad? Bueno, así que en la mecánica hay muchos mitos y realidades, ¿verdad? Podremos considerar ese como un aspecto de un mito, ¿sí? Bien, bueno, mencionábamos, ¿verdad?, de la existencia de todos los nombres que le han puesto al sistema de inyección. Si usted me puede explicar cuál es la razón de que todos los actuadores cierran. ¿Qué? Actuadores cierran por masa y no por posición. Bueno, tal vez, bueno, como este es un tema muy amplio, Carlos, y tenemos un espacio que tenemos que aprovechar, claro que sí, podríamos hablar otro tema, en cuanto a eso. Ha habido cursos, los virtuales, y lo que a veces nos sorprende es que, por ejemplo, ahorita nos salen esas preguntas. No sé, Carlos, qué tiempo tengas vinculándote ahorita de este tipo de pláticas. A lo mejor has desconocido los otros cursos que han habido y precisamente las publicaciones que aquí Felipe, ¿verdad? Y a través de tu taller mecánico y en el vínculo de internet, ahí hay esa información en las que ahí puedes encontrar, Carlos. ¿Sí? Pero igual,
podríamos comentarlo. Si nos da un poquito de tiempo, Carlos, con gusto. Nosotros no estamos cerrados a sus preguntas, pero desafortunadamente el tiempo es el que no nos favorece. ¿Sí? Bien. Eh, dice, sí, cómo no. Muchas gracias. Bueno, si no nos salimos ahorita del contexto de lo que estamos mencionando. Manipular. Bueno, es claro que sí. Aquí ya están diciendo algunos aspectos de lo que para eso sirve la computadora, ¿no? De que nos va a controlar ahí las tierras negativas, bueno, las tierras electrónicas, ¿sí? Bueno, ahorita, porque ahí va mucho en principio de cómo la electricidad trabaja, ¿sí? Por eso es que insistimos que debemos de conocer cómo funciona la electricidad, de a qué sentido va, y bueno, ya tendríamos que mencionar algunos aspectos, que si no ahorita nos salimos del tema. Tal vez en el próximo jueves podríamos eh, comentar un poco más a fondo de cómo funciona internamente la computadora y cómo hace sus comportamientos, ¿verdad? Y así es, bueno, aquí ya nos dio una respuesta más práctica, que es más conveniente manipular una tierra, pero el por qué se tiene que manipular la tierra y cómo lo hace y qué principios actúan ahí y bajo qué elementos lo controla. Eso es lo más importante, ¿sí? Y también cuando vamos a utilizar, por ejemplo, aquí nos hablan transistores, un transistor de tipo NPN o un transistor de tipo PNP, cuando es conveniente, porque un transistor puede ser tanto como un amplificador o como un interruptor, ¿verdad? Que nos puede controlar o inclusive un regulador, un controlador de paso de voltaje o de corriente. Entonces, eso es la función en cómo debemos también de saber aplicarlo y la manera de los transistores que existen. Bueno, y cuando es conveniente, como mencionamos, un PNP o un NPN. ¿Sí? Y cuando lo vemos en el diagrama, ahí podemos determinar en qué manera circula la corriente, porque al ver en el diagrama un transistor de esa índole, podemos determinar en qué sentido va la corriente y por qué tiene que ser así de acuerdo al actuador al que va a estar controlando. ¿Sí? Pero bueno, si no nos vamos a desviar un poco del punto. Tal vez en el próximo jueves podemos organizar un tema, ¿verdad? Hablando de ese tipo para que tengamos una idea más general. Ahorita estamos, digamos, mencionando los sistemas de inyección, cuál es el propósito y de los elementos que contienen, ¿sí? Si no comprendemos bien los sensores, cómo trabajan los actuadores, pues si ya nos metemos más directo a la computadora, pues entonces primero tenemos que conocer a los chismosos, que son a los sensores, de ahí a la computadora y de ahí a los actuadores, ¿sí? Así también transistores de tipo MOSFET o diferentes otro tipo de transistores. Bueno, mencionamos que antiguamente, bueno, salieron sistemas, sistema Monotronic, Electronic, Jetronic, ¿verdad? Todo en función de la medida cómo se está eh, midiendo en este caso el aire, ¿sí? Y todos esos puntos son los que les han colocado y denominado. Y conforme ha ido eh, desarrollándose la electrónica o los sistemas de inyección, pues ya han aplicado sus nombres, ¿verdad? Ya salió en ese entonces, en algunas fabricantes mencionaban pues un solo inyector, varios inyectores, según la aplicación, ¿sí? O algunos los sisteman como monotronic, monotronic, ¿verdad? Un solo inyector, otros para General Motors tal vez era un sistema TBI, ¿verdad? Un inyector singular o dos inyectores, dependiendo el tipo de motor que estamos manejando, ¿verdad? Bien, bueno. Entonces, es como así se ha desarrollado los sistemas de inyección electrónica. Algunos sensores han ido cambiando en su desempeño, ¿verdad? Y vemos que tenemos otro sistema, que es el sistema Motronic, ¿verdad? Que le ponen ME7, bueno, tiene sus características, pero mencionamos lo mismo. Es ahora sí que el misma gata, pero
diferente, ¿no? Así es como los ha demostrado los sistemas y lo podemos corroborar cuando estamos trabajando con ellos, cómo es que se puede desarrollar uno u otro. Igual Ford le puede denominar su nombre, Chrysler también le puede denominar su nombre, General Motors le puede denominar su nombre, ¿verdad? O le ponen Multec, ¿verdad? Siemens, Magneti Marelli, Siemens, Hitachi, o sea, es una serie de diferentes nombres, ¿sí? Bueno, ahorita comentamos aquí sus puntos, más pasemos para la presentación. Bien, bueno, ahora sí vamos a hablar aquí de los sensores. Y ahorita dice aquí, dice qué pasa si un sensor de oxígeno no trabaja en un Corolla 2000, motor que al ver los datos no trabaja pero no tiene falla. Bueno, vamos ahorita, por eso vamos a apurarnos con estos elementos para que tengamos más tiempo de intercambiar ese tipo de preguntas. Así que no se me aceleren, ¿sí? Así es. Así es, como dice aquí el compañero. Vamos a esperarnos a las preguntas. Si no, a mí también me sacan del contexto y lo que yo quería mencionarles ya no se los menciono. Bueno, el sensor, los sensores, aquí tenemos el sensor de posición del acelerador. Ahora necesitamos a alguien que nos monitoree la mariposa. Lo que antes en el carburador había es mariposa. Ahora yo requiero ver, como ya no voy a tener al ingresar el motor en el múltiple de admisión, antiguamente en los carburados que iba la mezcla de gasolina, ahora ya va en el múltiple de admisión simplemente aire, ¿verdad? Y ya al entrar a la válvula ya se combina, ¿verdad? Porque el inyector ya se encuentra en algunos vehículos que podemos dividir también el sistema de inyección por la ubicación de sus inyectores, que puede ser por inyección directa o por inyección indirecta. ¿Verdad? En el caso de una inyección directa, bueno, es cuando tenemos el inyector fuera de la cámara de combustión, es decir, que no está directamente en la cámara de combustión. Y en el caso de inyección directa, pues está la inyección directamente en la cámara de combustión, como si fuera la misma bujía, ¿verdad? Así en esa posición se va a encontrar. Bueno, entonces este sensor de posición de acelerador, como dice acá, eh, se encuentra por lugar en el cuerpo de aceleración, ¿verdad? Este tipo de sensor lo veíamos, o todavía lo llegamos a ver, para los vehículos que todavía son con chicote, ¿sí? Entonces, este sensor va a contar, como dice acá, un conector de 3 vías o cables, de los cuales uno es la alimentación de 5 voltios y otro es su alimentación al sensor y el tercero es una señal variable. ¿Por qué? Porque ese tipo de sensor es un potenciómetro. ¿Qué es un potenciómetro? Bueno, es un elemento que nos va a estar registrando, o sea, lo queremos utilizar para que nos monitoree movimiento, ¿sí? Ya sea lineal, semilineal o tal vez un poco curvo, ¿verdad? Entonces, como aquí lo que nos interesa es monitorear la posición de la mariposa, ya sea en grados, y esos grados se van a traducir en ese potenciómetro en el cual hagan de cuenta que es una pista, es una resistencia y va en esa pista un cursor sobre esa pista y entonces tiene que estar alimentado esa resistencia para que exista esa variación de voltaje. Y de acuerdo a esa resistencia va a haber una caída o una, ¿verdad?, de voltaje, de acuerdo a la resistencia, ¿verdad? Ahora sí, un ejemplo muy sencillo es como si con un lápiz, sabemos que el lápiz contiene grafito, y lo pusiéramos, trazáramos una línea, ¿verdad? En un papel y entonces pusiéramos un multímetro, midiéramos a diferente distancia. Así es como sería el principio de un potenciómetro, ¿sí? En el caso, aquí tiene que estar alimentado para que funcione y por lo tanto mande su señal ¿a quién? A la computadora, ¿verdad? Entonces, esa alimentación está como un valor predeterminado, los 5 voltios, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a cómo va desplazándose ese cursor, ese voltaje va a ir variando, ¿sí? O va a ir, ya sea cuando aceleremos aumentando o desacelerar, va a ir decayendo, ¿no? Entonces, así es como se comporta.
tiene sus valores de referencia, ¿sí? De cuando el acelerador está cerrado o cuando ya se está abriendo, ¿verdad? Cabe mencionar que puede estar en un rango de 4.5, 4.8 o hasta 5 voltios. ¿Sí? A veces no nos va a dar así los 5 voltios como decimos aquí. En la realidad ya lo medimos y tal vez llega a los 4.8, 4.9. ¿Sí? Bueno, preocupémonos cuando la alimentación sea mucho mayor de los 5 voltios del sensor, ¿sí? Y su señal, pues claro que se va a alterar. Entonces, ese sí, ya no es algo normal. ¿Y cómo lo vamos a saber? Pues porque sabemos que un sensor debe de existir su alimentación de referencia, que por lugar son 5 voltios, ¿sí? Y su variación conforme nosotros estemos manipulando la mariposa, que eso es lo que nos interesa. Y de acuerdo a la mariposa es como vamos a dejar pasar el aire y la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, a veces en la línea de datos lo podemos ver como en porcentaje de carga o en grados, ¿verdad? O en valor de voltaje. Así es como podemos interpretar en la línea de datos en un escáner. Bien, pasemos a nuestra siguiente. Es un potenciómetro, ¿verdad? Y bueno, este ya como mencionamos, va a monitorear la apertura de la mariposa cuando acelera y desacelera. Esa información la va a recibir la computadora para que sepa que la persona está acelerando, bueno, requiere aceleración del vehículo, llega esa información a la computadora, ¿para qué? Para que altere el ancho pulso de inyección, o sea, es decir, la cantidad de gasolina que va a meter, porque pues, ya necesito más potencia, necesito más mezcla, ¿verdad? Por lo tanto, necesito más gasolina y está entrando más aire. Para que se compense, hay una buena combustión y siempre esa combustión, ya sea en aceleraciones, en altas aceleraciones, o más bien en RPMs elevadas o en RPMs mínimas, siempre se acerque al valor de 14.7 la mezcla estequiométrica. Así es como va a estar. Y va a estar ajustando la mezcla aire-combustible. Por eso estos sensores se consideran como sensores de magnitud básica. ¿Por qué? Porque las va a determinar la computadora para que pueda hacer su mezcla correctamente y pueda arrancar o funcionar el vehículo. ¿Sí? Por eso muchas veces cuando tenemos problemas de que está bien la sincronización, ¿verdad? Es decir, la distribución, tiene buena presión, una chispa excelente, chispa azulosa, ¿verdad? Y bueno, el carro no arranca, a lo mejor porque se ponga una mezcla pobre, es decir, restrinja la inyección y no sea la correcta para en ese momento arrancar el vehículo, o la ponga en exceso, que no sea la correcta para ese tipo de condiciones en las que está operando el motor y no arranca. O nos moja las bujías, o no se ve que salga el suficiente combustible. Entonces tal vez pueda estar fallando esos elementos de magnitud básica. ¿Por qué? Porque como decíamos su información, retroalimenta a la computadora para que haga sus ajustes de mezcla aire. ¿Cómo? Inyectando el combustible. Bien, aquí tenemos otro sensor de presión absoluta. ¿Sí? ¿Por qué un sensor de presión absoluta? Aquí vamos a mencionar qué pasa con la presión atmosférica en el motor. A veces nos hemos dedicado muchos años en la mecánica, pero no entendemos ese punto de cuándo qué pasa con la presión atmosférica internamente y sobre todo cuando mencionamos una presión, digamos, menor a la presión atmosférica, entonces, ¿cómo se denomina? Y si existe en el motor, ¿se generará? Claro que sí. Y luego, si en el motor existe, entre comillas, una presión negativa, bueno, eso le estaremos denominando como si fuera el vacío, ¿verdad? ¿Y qué es el vacío? Bueno, el vacío es la ausencia de algo, ¿verdad? Ya sea de alguna materia en un espacio, de un líquido, de un fluido, o de alguna materia que ocupe un espacio, un lugar, en un determinado espacio, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, ¿cuándo se va a generar ese vacío? Aquí es una buena pregunta, ¿verdad? Entonces, bien, es importante mencionar estos aspectos porque este sensor, si el que estamos viendo, depende mucho de las condiciones que el motor se encuentre. Y recordamos que un motor, teniendo una buena estanqueidad internamente o un buen sellado, eso lo logramos gracias a los anillos, ¿verdad?
y gracias también a las válvulas. Es decir, que tenga un buen sellado en las válvulas y un buen sellado en los anillos. Y ese sellado, esa estanqueidad, ¿verdad? Y sabemos los ciclos con los que está trabajando un motor de combustión interna, que es admisión, compresión, explosión y escape. Bueno, nos va a interesar ellos para que se haga una buena admisión, es decir, admita el aire ya combinado con el combustible, la mezcla aire-gasolina. Al succionar, ¿verdad? Ya genera esa mezcla gasificada y luego la comprime, ¿verdad? Y sabemos que los gases son compresibles, los líquidos son incompresibles y los gases son compresibles, ¿verdad? Entonces, al comprimirlo, ya estamos reduciendo ese espacio en donde en la cámara de combustión, ¿sí? Entonces, al llegar a esa cámara de combustión, esa, esa mezcla o ese gas, ese fluido, ¿verdad? No, no tiene que fugarse por ningún lado. Si ese fluido se fuga, es porque estamos teniendo problemas de estanqueidad. Puede ser nuestras válvulas o nuestros anillos, que ya están gastados, o las camisas que ya están desgastadas y por lo tanto ahí se fuga, ¿verdad? O los anillos, las válvulas también, ¿verdad? Y por ahí se fuga la compresión. Entonces vamos a medir la compresión en el motor, ¿verdad? Entonces, teniendo una buena compresión, entonces quiere decir que esos elementos están correctos. Si no tenemos una buena compresión, quiere decir que hay un problema interno en el motor. Y esa compresión, sí, que se está generando al tener un buen vacío y no haber una mala estanqueidad, como resultado vamos a tener un vacío bueno. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando el motor está haciendo la succión hacia abajo, está creando una depresión, es decir, una presión menor que la atmosférica. Por eso es la razón que succiona el aire y el combustible. ¿Sí? No crean que lo hace por arte de magia. ¿Sí? Esa es la razón. Así como antiguamente en el carburador, ¿sí? Veíamos que tenía unos tubos Venturi. Y bueno, ¿y para qué eran esos tubos Venturi? Para darle velocidad y que no se perdiera y que fuera menor presión, porque si no, entonces no iba a gasificar el vehículo, el combustible, y como tal veíamos que en la cuba iba a estar conectado un respiradero que sería la presión atmosférica, que es el que está empujando el combustible. Entonces, hacer esa depresión, se crea un vacío y por lo tanto la presión atmosférica empuja el combustible. En este caso, en la inyección electrónica, entra el aire, entra el combustible es inyectado por el inyector atrás de la válvula. En el caso de los de inyección indirecta, ¿verdad? Entra y succiona el combustible para que esas gotículas de combustible sean pulverizadas debido a esa depresión. Comprime la mezcla y ahí se genera, ¿verdad? Pero se genera un vacío. Ahora, ¿cuándo se va a generar ese mayor vacío? Cuando nosotros tengamos la mariposa cerrada. ¿Por qué cuando la mariposa cerrada y no abierta? Porque cuando tenemos la mariposa cerrada, estamos obstruyendo el paso de la presión o del aire, ¿sí? A los cilindros. Y cuando hace la depresión, entonces como succiona, ahí se crea una presión menor a la de la atmosférica. Y esa es la razón como empuja el aire hacia los cilindros. Es como nosotros, cuando estamos respirando, nuestro diafragma se comprime y por lo tanto el aire entra. Ya cuando hace su proceso de respiración, ¿verdad? Porque también se genera una combustión internamente, ya exhalamos, ¿sí? Inhalamos y luego exhalamos, entonces expulsamos ya el aire que ya ejerció en nuestro organismo. Entonces, algo similar así funciona en el motor. Por lo tanto, el mayor vacío lo vamos a tener con la mariposa cerrada. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica y el aire no está entrando. Y como consecuencia, este sensor, lo menciono para que veamos los principios físicos que se van implícitos en el motor de combustión interna y cómo este sensor va a monitorear la diferencia de presión en la admisión con respecto a la presión atmosférica, ¿verdad? Y hagan de cuenta que este sensor es un sensor piezo resistivo, en el cual tiene una membrana conectado con su negativo y su positivo, ¿sí? Y por lo tanto tiene su señal. Y es una resistencia que conforme el vacío o la presión, ya sea menor o mayor, esa membrana se va a estar,
digamos, muelleando, ¿sí? Va a estar muelleando y debido a ese muelleo va a estar registrando la señal, que eso es lo que va a interpretar la computadora cuando se encuentre una altitud mayor o una altitud menor, ¿sí? Entonces, si tenemos un motor de combustión interna en mal estado, entonces primero hay que tomar su compresión para determinar si realmente el sensor está incorrecto. Porque si tenemos una lectura incorrecta de dicho sensor, pues vamos y lo cambiamos, pero sin saber que el motor internamente ya está dañado y por lo tanto su compresión es baja y como consecuencia su vacío va a ser menor y entonces no va a favorecer a este sensor que vemos acá, ¿sí? A este en la parte donde está el orificio que va conectada a la manguera, ¿sí? ¿Para qué? Para que esté monitoreando esa diferencia de presiones, señores. ¿Sí? Bueno. Tenemos el otro tipo que nos mide, digamos, ya vimos que ese sensor es la presión, la altitud, que nos puede servir, sí, porque de acuerdo a la altitud va a ser la cantidad de aire que se está manejando, es decir, las moléculas de oxígeno, qué tan existentes hay. En el caso de los sensores de masa de aire me va a medir la masa, es decir, lo que me está entrando, el caudal, pues. Eso se localiza en la manguera de entrada del motor, es una resistencia térmica que mide la temperatura diaria de emisión y esta resistencia se va enfriando cuando pasa el aire y al enfriarse esa resistencia entonces hace una variación de voltaje y de esa variación de voltaje la computadora va a saber si el vehículo está acelerando y por lo tanto la mariposa está abierto y va entrando el aire. ¿Puede haber una desincronización de señales de sensores? Claro que sí, porque si a lo mejor yo estoy acelerando y la mariposa ya abrió al 50%, bueno, no llega tanto, a un 25%, y resulta que el sensor está mandando a la computadora un voltaje de como si estuviera en ralenti, entonces ahí es donde salen esas malas correlaciones y por lo tanto hay que revisar esos parámetros. ¿Ah? Ahí están. Por eso es importante conocer esos principios, esa lógica con la que se desarrolla la inyección para saber estos qué elementos me están midiendo la masa de aire para que me calcule la gasolina. Y ahí es donde tengo problemas de que me consume mucho combustible, no me arranca, falla, se tironea y vaya, un sinfín de problemas. ¿Ah? Bien. Otro elemento es que nos interesa medir la temperatura del motor. A lo mejor dentro de nuestro auditorio tengamos personas que en su momento llegaron a trabajar con carburadores. ¿Ah? Y entre más caliente esté el motor, o sea, una temperatura controlada, ¿sí? De funcionamiento, era mejor la combustión e inclusive el consumo de combustible en el carburador disminuía y teníamos hasta un shock o una resistencia bimetálica que conforme calentaba el refrigerante pasaba por esa resistencia, ¿sí? Térmica, hacía a la diferencia de metales y por lo tanto se unía y ya movía un mecanismo que dejaba totalmente abierta la mariposa. ¿Ah? Entonces ya el carro, al estar acelerado, pues ya automáticamente se bajaba y bajaba las RPM porque ya se regulaba, ya no se aceleraba el carro. Hagan de cuenta que ese elemento era lo que sustituyó en un sistema carburado así, por los que nos están escuchando, que trabajaron en carburadores en su momento. ¿verdad? Entonces, este sensor de temperatura es importante porque los motores de combustión interna, pues como su nombre lo dice, combustión interna, van a generar temperatura y la temperatura correcta con que han sido diseñados va a tener una consecuencia porque debido a ello la sincronización, es decir, el pulso de inyección me lo puede alterar tanto abierto, o sea, más abierto o dejarlo más cerrado. Cuando lo tenemos más cerrado, más abierto, entonces quiere decir qué tanta cantidad de gasolina me está introduciendo en el motor. ¿Ah? Entonces, ahí menciona para que se calcule la entrega de combustible, la sincronización del tiempo, porque ahí eso lo va a utilizar los grados. Es como si nosotros antiguamente movíamos el distribuidor o atrasándolo o adelantándolo, ¿verdad? Dependiendo. Ya cuando estaba su temperatura, bueno, se atrasan los grados. Enfría, lo adelanta, ¿verdad? Según los requerimientos de funcionamiento. Por eso es importante que este elemento esté en buenas condiciones. También su función es, como le va a decir a qué temperatura está el vehículo, o sea, sensando a través del refrigerante, lo va a utilizar la computadora para aprovecharlo para que me active el motoventilador. ¿verdad?
Como ya tenemos motores transversales, por lo tanto, pues es algo ilógico que el ventilador esté del lado del frente del motor que viene pegado de una rueda. Entonces, se han diseñado los sistemas de enfriamiento que de costado me pueda enfriar el motor, pero pues ahora ¿quién me lo va a mover? Antes me lo movía el sistema, era de manera mecánica, pues ahora eléctricamente. ¿Y quién me va a manipular el circuito? Ah, pues la computadora. ¿Y quién le va a informar la temperatura? Pues antes teníamos los interruptores térmicos que estaban pegados en el radiador, ¿verdad? Ya se cerraba el circuito y me entraba el ventilador. Hagan de cuenta que es algo similar. Entonces, esa es la ventaja que va a utilizar para regular la mezcla de gasolina, el reglaje de tiempo y para activar, desactivar el relevador del motoventilador. ¿Sale? Bueno, ese es un sensor de magnitud básica también. Bien, el sensor de temperatura del aire de entrada se conoce como el IAT. Ese también nos ayuda a saber ahora la temperatura. Es decir, nos interesa saber, ya vimos que el sistema lo podemos tener en base a la presión atmosférica, es decir, a la altitud, en base a la velocidad del aire y en base a la temperatura del aire. Entonces, hay vehículos que tienen esos tres sensores, hay vehículos que nada más tienen dos, ¿sí? O hay vehículos que nada más tienen uno, pero por lo general siempre van combinados o un sensor barométrico o de medición de presión o un sensor de masa de aire junto con el de temperatura. Ya con eso lo combinan y ya la computadora ya puede, dentro de los cálculos estequiométricos, determinar la cantidad de gasolina que va a meter. ¿Sí? Bueno, ese también tiene su importancia, ajusta la mezcla de aire y combustible y es un termistor. Entonces, ¿por qué? Porque pues, es base a través de la temperatura. Bien, ahora tenemos un sensor de oxígeno para que el compañero que nos hizo, dice que a ver, no trabaja, pero no tiene falla. ¿Por qué o qué efecto? Bueno, abusados compañeros. Este digamos que es la nariz del sistema de inyección electrónica porque nos va a estar monitoreando cómo está el proceso de combustión. Este se localiza en el escape. ¿Por qué ahí? Pues porque ahí ya están los residuos de combustión para saber si no hay más aire en la entrada a los cilindros o menos aire y más gasolina. Este sensor, digamos, no es tan importante como los que mencionamos al principio, pero ya se vuelve importante cuando ya entra a censar y cierra un ciclo, lo que nosotros llamamos como open loop o closed loop o lazo abierto o lazo cerrado. ¿Sí? Entonces, este va a monitorear, aquí no es la temperatura del aire de entrada, sino es la mezcla aire-gasolina. Es un sensor de tipo iónico, es decir, a través de los iones que se genera la reacción química de los elementos con los que está fabricado y con los iones del oxígeno, del combustible, pero por lo tanto nosotros lo denominamos como un sensor de tipo de pila galvánica. Es decir, es un sensor que con la reacción química de los gases va a generar su propio voltaje. Y es un voltaje de corriente continua, señores. Porque luego a veces hemos escuchado algunas pláticas que como el sensor de oxígeno oscila, ¿verdad? Va de un valor a otro de 0.1 a 0.9 a 1 volt. Entonces, como está oscilando y lo vemos gráficamente y es una gráfica de tipo senoidal, pues entonces es de corriente alterna. No, señores, porque también tenemos voltaje y corrientes directas, pero variables. Pero en este caso es de un solo sentido, no va a variar como el alterno, que cambia su polaridad, ¿sí? De negativo a positivo y viceversa. Entonces, ahí sí no. Y además, yo hasta ahorita yo no conozco una pila que sea de corriente alterna, ¿sí? En este caso es como si fuera la pila del vehículo, que es una pila de corriente directa. Así es como se comporta el sensor de oxígeno, señores, ¿sí? Y por lo tanto, su variación va a determinarse de acuerdo a la cantidad de oxígeno. La reacción química que va a generar adentro en el sensor es debido a la cantidad de oxígeno. Entonces, si tenemos demasiado oxígeno en la mezcla y poco combustible, estamos diciendo que es una mezcla pobre, es decir, pobre en cuanto a combustible. Si lo tenemos viceversa, entonces tenemos una mezcla rica, es decir, más gasolina que aire. ¿Sí? Entonces,
Con ese criterio podemos nosotros evaluar el sensor si está funcionando. Por lo tanto, existe una media para que de acuerdo al voltaje, a la cantidad de oxígeno, se eleva el voltaje o disminuye el voltaje. Y ahí es donde entra nuestro conocimiento para saber y determinar si realmente el sensor está dañado o ya no está sensando bien, o hay condiciones en las cuales me está alterando la mezcla y por lo tanto el sensor me lo está registrando. Y puede ser por otras situaciones. Y ahí, señores, en su caso, nos iríamos a otros chismosos, pero de la combustión, que cuáles serían las bujías, ¿verdad? Entonces, si vemos que tenemos un sensor que siempre está por arriba de 450 milivolts, nunca baja, va a 450 o 500, 600 y así se mantiene, entonces quiere decir que es una mezcla rica. ¿Cuáles serían las razones? Bueno, me voy a las bujías para ver si realmente, si tengo una mezcla rica, pues entonces estarían un poco negruzcas, ¿verdad? Para que eso me generara una mezcla rica. Si no, entonces quiere decir que tengo problemas de entrada de aire en el sistema de admisión o que mis inyectores están ya demasiado sucios, que la tubería ya está calzada y por lo tanto, o ya están gastados y por lo tanto me inyecta más, o que tengo una excesiva presión de combustible en el sistema u otras razones, ¿verdad? O que no tenga yo un termostato, ¿sí? O que inclusive hasta mi catalizador esté obstruido, ¿sí? Bueno, en el caso de que si está por debajo de los 450, pues entonces igual podemos decir que está entrando mucho aire. Tal vez tenga picado yo el múltiple de escape antes del sensor de oxígeno y por eso me está enriqueciendo, más bien me está, sí, enriqueciendo con oxígeno, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que ver el criterio de las bujías, cómo es su coloración, para que yo pueda determinar si realmente el sensor es el culpable, de que si ya está fallando ya no me está sensando, o realmente es otra condición externa que me está ocasionando esa mezcla y por lo tanto el sensor me lo registra y como ve que es mezcla rica, pues entonces dice la computadora y la computadora restringe la inyección y a veces tenemos problemas de códigos de mezcla pobre. No es que salgan códigos de sensor de oxígeno, sino de mezcla pobre, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que entonces tal vez la presión no sea la correcta o algo más esté pasando ahí, ¿vale? Bueno, sensor de posición de cigüeñal. Bueno, pues este elemento es el que se encarga para monitorear las RPMs del cigüeñal, para que en su momento la computadora sepa y distinga también el cilindro número 1 para que en base de ello determine ya su orden de encendido y la cantidad de los inyectores a activar, ¿sí? Y también nos va a servir para que en su momento le diga a la computadora que ya está funcionando el motor porque ya está girando el cigüeñal, ¿sí? Bueno, si este sensor fallara, señores, prácticamente el vehículo no arranca, ¿verdad? Es como si la computadora dijera, no, pues no están moviendo el cigüeñal, no existe movimiento, no hay señal, ya sea que sean de tipo captador magnético simple o sensores de efecto Hall, o inclusive sensores de efecto Hall de tipo magnético resistivo, ¿sí? Bueno, así es como encontramos estos elementos. Los podemos encontrar en la campana, ¿verdad? De la transmisión, si son transmisión automática, en la polea del cigüeñal o em, en algún reluctor intermedio en el cigüeñal, ¿verdad? Todo ese tipo de posiciones los podemos encontrar. Ahora, el sensor ahí nada más es el puro sensor, sino también tiene otro arillo que es el reluctor. Entonces es el reluctor y el sensor de posición, porque si no tuviera el reluctor, pues el sensor no funcionaría, ¿sí? Bueno, señores, esa es la función de este sensor. Ahora tenemos el sensor del árbol de levas. Antiguamente con los motores OBD1 no existían el sensor de árbol de levas. Pero ya después llegó el sistema OBD2, ¿verdad? Que ya viene otro sistema de emisiones contaminantes más severas, ¿verdad? Y por lo tanto se introducen ahora ya otros elementos y ya las emisiones son más estrictas, ya entran actuadores que no estábamos familiarizados. Y otra característica del sistema OBD2 es que se puede compensar cuando un elemento está fallando. Entonces eso nos puede causar, porque cuando antes eran OBD1, los fallos eran muy marcados. ¿Por qué? Porque la computadora no estaba tan desarrollada con un software que pudiera autodiagnosticarse
y tratar de compensar esa anomalía de un sensor de magnitud básica para regular la mezcla aire-gasolina. Ahora no, ahora lo hace que a veces cuando estamos diagnosticando, señores, nos puede confundir porque se comporta de manera diferente porque la computadora trata de ajustar ese elemento que está ausente o está fallando, trata de compensarlo en otra manera para que el vehículo no contamine demasiado. ¿Sí? Bueno, su función se localiza en el árbol de levas del motor, ¿verdad? Y informa a la computadora al giro, que recordemos que por una vuelta de cigüeñal, ¿cuántas da el árbol de levas? Dos, ¿verdad? Entonces, en base a ese ciclo, para que den si en un ciclo se cumplen 360 grados, tal vez para que en un cilindro se generen completamente desde admisión hasta escape, tendría que pasar los 720 grados. Entonces, en base a esos grados es como el sensor este va a estar determinando en qué momento el cilindro número uno ya está antes del punto muerto superior para que mande la chispa y la gasolina adecuada para que exista esa armonía en la inyección. Y como ahora ya son vehículos con inyecciones secuenciales, es decir, va de acuerdo al orden de encendido, pues este elemento es el que va a favorecer. Hay vehículos que cuando falla o lo desconectamos, el carro no se apaga, ¿verdad? En otros sí, ¿sí? En otros podemos desconectarlo y el carro me va a arrancar. Va a tardar hasta que ya recordemos que el del sensor de cigüeñal identifica el número uno, pero el del árbol de levas va a afinar en qué momento va a ser la correcta, porque cuando apagamos el carro o está, ella sabe en qué momento ya va en el ciclo de la ignición. Entonces, como carece la información, pues entonces está mandando inyección a todos los cilindros para que en un cilindro va a caer en un ciclo de ignición y es donde ahí le va a favorecer. ¿Sí? Y hay otros vehículos que si lo desconectamos, pues definitivamente no va a arrancar. ¿Verdad? Bueno, igual pueden ser magnético resistivo o un sensor de efecto Hall, un captador magnético simple o un sensor de efecto Hall. Bien, tenemos el sensor de velocidad. Y bueno, ¿y para qué queremos el sensor de velocidad? Lo que nos va a servir es para monitorear la velocidad del movimiento. ¿Para qué le sirve la computadora? Pues sí, porque pues, sabemos que la computadora pues, no tiene ojos, ¿verdad? Para que sea, pues, me está acelerando, estoy viendo cómo pasan los vehículos rápido. Entonces, debido a esas señales, vas a ver si el vehículo está a alta velocidad o baja o cuando va frenando. ¿Sí? Y también, si estamos hablando de un vehículo de transmisión automática, le va a servir para que sepa en qué momento va a aplicar un cambio o lo va a hacer el retroceso. Es como antiguamente las cajas de los autos ochenteros, que pues, traían el carburador, pero traían un sistema, digamos, neumático, en el que de acuerdo al vacío del motor, pues entonces había un modulador que ese hacía el cambio para favorecer y entonces así es como se generaba en aquel entonces los cambios, ¿sí? Entonces, eh, y de acuerdo al varillaje del acelerador, ¿sí? Entonces, eh, ese por lo lo vamos a encontrar ya sea en la transmisión, en la salida, en la cola de la caja o en algunos vehículos en el tablero, ¿sí? Aquí dice, va a informar información, va a enviar información, puede ser de captador magnético simple o un sensor de efecto Hall, ¿verdad? Esto va a apoyar al sistema para controlar la velocidad de crucero. Por eso es que cuando decimos, es que cuando siento el acelerador de manera brusco, el carro se apaga. Pues sí, porque como no sabe a qué velocidad, y recordemos que hay un momento en que soltamos el acelerador brusco, hay un corte de inyección. Entonces, como carece la señal de la velocidad, pues entonces la computadora trata de ajustar, pero como desconoce ese valor, pues ahí es donde empieza el problema, ¿verdad? O cuando acelero, freno bruscamente, freno y se apaga, freno y se apaga. Entonces, ese es el problema que tenemos con esos sensores, ¿sí? Bueno, o para los cambios, a veces el cambio, tanto un sensor de posición, que hacemos la comparación de un carburado que antes con el varillaje hacía los cambios, ahora ya no existe ese varillaje, es la señal que está introducida en la computadora y por lo tanto le sirve para los cambios. Cuando ese sensor TPS o el de velocidad, pues entonces la computadora desconoce y dice, yo no sé, mejor me voy a un modo de seguridad para no dañar el vehículo, el motor,
y que me lleven al taller para que me revisen. Y manda el foco de mal funcionamiento. Tenemos el sensor de detonación. Aquí es otro elemento importante porque como estamos manejando, ahora sí que estamos haciendo explosiones adentro del motor, se crean vibraciones. Y esas vibraciones son originadas debido a la fase de ignición. Pero esa fase de ignición también tiene que ser controlada, porque no puede ser ni muchos grados antes ni muchos grados después. Entonces, todos los motores, cuando hay un auto encendido o una autoignición, ¿sí? Hay un calado en el motor, entonces eso lo tiene que controlar la computadora para que atrase o adelante el tiempo y también regule la inyección, ¿sí? Entonces, recordemos que los motores de combustión interna, arriba ya de 2500 RPM, ya empiezan a detonar, autodetonar, ¿sí? Entonces, ese sensor se va a encargar. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues es un sensor piezoeléctrico que va a generar su propio voltaje, pero ese sensor genera un voltaje de corriente alterna, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a medir las vibraciones mecánicas en las que se va a estar transmitiendo esa detonación. Cuando tenemos un problema de reglaje en los motores que son de inyección electrónica y tienen un sensor de detonación y tienen su distribuidor, está mal el reglaje, entonces ahí se va a alterar. En los actuales, si tenemos una distribución incorrecta o una cadena holgada, con los que son de cadena, pues entonces también vamos a tener problemas. O un combustible con un octanaje deficiente también nos va a originar eso. O un reglaje de válvulas también nos va a originar eso, ¿verdad? Entonces, eso lo utiliza la computadora para controlar la detonación que se origina naturalmente en los vehículos, ¿verdad? Cuando un vehículo hace explosiones o se vuelve lento, bueno, pues entonces tenemos que evaluar este elemento. Siempre se va a encontrar en el bloque entre los cilindros intermedios, por ejemplo, de un V6 en el número 3. ¿Por qué? Porque ahí va a ser más sensible la detonación, es decir, la vibración mecánica. Y bueno, lleva unos grados de torque. Si nosotros lo apretamos demasiado, no va a estar muy sensible. Entonces, pues prácticamente el carro va a estar lento, no desboca, no saca como negro. Entonces, hay que colocar el torque de acuerdo a la especificación del fabricante. Bueno, entonces ya entramos a los elementos de los actuadores, como su nombre lo dice, pues entonces van a ejecutarse, ¿verdad? Van a actuar, van a entrar en acción de acuerdo a la señal que están recibiendo y ahora sí, la computadora determina, está pasando esto, a ver, voy a mover, activar voy a aplicar voy a manipular así, allí, asado, ¿verdad? Entonces, tenemos en este caso uno de los actuadores que recae dentro de los interruptores, el de aire acondicionado. Bueno, el de aire acondicionado pues es importante. ¿Por qué? Porque no siempre ese sistema lo traen todos los vehículos, pero cuando lo lleguen a traer es importante porque de esa manera la computadora va a saber que cuando me están activando el aire acondicionado, pues para que exista un aire acondicionado en el habitáculo del usuario, pues tiene que haber un compresor y ese compresor a su vez para que manipule el gas que es el gas refrigerante, ¿sí? Tiene que hacerse a través de un compresor y ese compresor tiene que dar el movimiento a ese gas. ¿Y quién me lo va a mover? Pues todo está vinculado al eje principal rotativo que es el cigüeñal, ¿verdad? Entonces, al aplicarse, ya le estamos metiendo una carga más al cigüeñal, aparte de estar eh, desempeñando los pistones, ¿verdad? Y otros, y acoplando a la transmisión y todo ello. Entonces también se le resta una fuerza y le metemos una carga. Hagan de cuenta que ahorita llevamos nuestras maletas y de repente, órale, me echan otra maleta aquí a un lado y pues ya tengo que meterle más fuerza, ¿verdad? Para que, y si no estoy pues bien alimentado o no desayuné o no comí, pues entonces pues prácticamente no voy a rendir mucho. Así es como pasa con el motor. De esa manera se le mete más carga y tiene que compensarse. ¿Cómo? Pues haciéndolo girar más rápido para que no se descompense, si no se va a apagar el carro o se va a sentir lento.
Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, entonces ya dice, ya me activaron el aire acondicionado. Manda una señal. Por lo tanto, la computadora dice, bueno, ya le metieron otra carga al motor y este amiguito no va a poder con la carga. Entonces, a ver, ¿quién? La válvula de marcha mínima. O, en casos de los de cuerpo de aceleración que ya carecen de marcha mínima, tal vez ajusta ahí la mariposa para que entre más aire y por lo tanto el motor se compensa en las RPM porque estamos dejando pasar más aire y ya dijimos que metemos aire y combustible, empieza a generarse esa variación de mezcla y por lo tanto se altera la combustión y nos genera más RPM. ¿Por qué? Pues estamos metiendo más aire a los cilindros, pues requeremos de más combustible y al alterar esa mezcla, pues va a haber mayor explosión, por lo tanto va a ser más fuerza en la corona del pistón para que haga movimiento el eje, que es el cigüeñal, y así es como actúa este elemento, ¿verdad? Cabe mencionar que en el botón es un botón de requerimiento que llega a la computadora, que activa, ya sabe, y entonces ya activa el relevador del aire acondicionado para que funcione ese motor, por lo tanto, embrague, desembrague, va a ser ese relevador es para que aplique el embrague, para que cuando aplique ya se entonces se empieza. Desaplica, no hay corriente, no genera un magnetismo ahí que se aplica el clutch, entonces ya se desaplica la carga. Así es como funciona. ¿Sí? Bueno, hay vehículos que, bueno, hablando del aire acondicionado, que si no tiene la carga correcta, pues entonces el vehículo tal vez pueda fallar, o se apaga, o tienen unos problemas similares. Bueno, es así a grosso modo. Bien, tenemos otro interruptor que es el del embrague. Bueno, ¿y yo para qué quiero que el embrague que me lo esté monitoreando? Bueno, entonces en el pedal se encuentra en el pedal del embrague o en la caja o en el clutch, ahí. El caso es que cuando vamos a accionar el pedal del embrague, al cerrar el circuito o abrirse, dependiendo si es un interruptor normalmente cerrado o normalmente abierto, va a mandar una señal, ya sea una caída de voltaje, o activándolo, o mandando una señal, pero por ahora es una caída de voltaje. Y entonces ahí es donde le sirve la computadora de que dice, me está pisando, entonces quiere decir que ya voy a tener que arrancar, ya me va a arrancar y por lo tanto tengo que encender todos mis sistemas. ¿Sí? Si no tengo esa señal, pues entonces para empezar no voy a dar marcha. Así de sencillo. Esta es como una protección a los vehículos de velocidades manuales. ¿Para qué? Para que accidentalmente no se pueda encender o estén niños en el vehículo y accidentalmente están las llaves y lo quieran arrancar, pues no lo pueden hacer, ¿verdad? Así como en el caso de los interruptores de parking neutral, el famoso TR, ¿verdad? El selector de transmisión, de que solamente en parking neutral me va a arrancar el vehículo, los demás no. Y los interruptores de tipo de freno, su ubicación es en el pedal del embrague, o bien en la caja a la altura del clutch. Bueno, más bien, a ver, es el del freno, aquí hay un error. Este va ubicado en el pedal del freno, ¿sí? Entonces, este lo va a utilizar, en algunos vehículos lo utiliza para saber que el conductor está frenando, ¿sí? O que evita que el carro se encienda accidentalmente, en el caso de los automáticos. Yo tengo que oprimir el pedal para que me libere el seguro, ya manda la señal, me libera el seguro y ahora sí puedo hacer el cambio. Hay vehículos que también va relacionado con el sistema de aceleración, con el cuerpo, con el caso de Volkswagen, ¿sí? Que si está dañado ese interruptor, tal vez el vehículo, las RPM no estén correctamente, o nos el famoso EPC, o inclusive cuando tengamos un interruptor dañado, no nos prende las luces de freno, prende, y no es porque el cuerpo esté dañado, sino porque el interruptor, como el diseño, el sistema está diseñado de tal manera, ¿sí? Entonces, pues, como no tiene las luces de freno, prende el foco de anomalía y a veces pensamos que el cuerpo de aceleración está dañado o inclusive puede afectar el empeño del cuerpo de aceleración, ¿sí? Bueno, así es como funciona este elemento. Hay otros tipos de interruptores, como dijimos, el de parking neutral, que se encuentra en la palanca de velocidades. ¿Para qué? Para que sepa la computadora en qué velocidad va. Reversa, neutral, 1, 2 o L, ¿verdad?
en D o en D directa, aquí vemos en un cuadro, o a veces hay vehículos que vienen con D3, D4, ¿verdad? Entonces ya tenemos una velocidad más directa. Entonces eso le va a servir a la computadora para que sepa qué velocidad le están seleccionando y también ajusta la mezcla de gasolina y también como consecuencia los cambios. Porque si tiene una velocidad más directa, pues entonces los cambios los va a hacer más cortos. Y por lo tanto, el convertidor de par ahí entra en función y nos va a ahorrar un poco más de combustible. ¿Sí? Y si lo tenemos en D3, pues a lo mejor estamos diciendo 3 velocidades, entonces los cambios los hace ya más espaciados en cuanto al siguiente cambio. Y también, como dice, regula la mezcla de aire y combustible. En el modo computadora detecta que el caja automático entra en un estado de velocidad. O en el caso de selector, ya sea cuando esté en parking neutral y el carro pueda arrancar. Cuando este elemento falla, y a veces son de los de tableros que se iluminan y no enciende el display, entonces igual se va a un modo de seguridad que nada más nos permite tener una velocidad por segunda para que pueda desplazarse el vehículo y llegar al taller más próximo. Bien, en cuanto a los actuadores, tenemos a los inyectores, sabemos que se encuentran en el riel, se encargan de entregar una cantidad controlada de combustible, ¿verdad? Son unos solenoides, ¿verdad? Y por lo tanto estos van a estar trabajando a diferentes condiciones de acuerdo a la información de la computadora y de ahí va a estar siendo manipulados, ¿verdad? Pues los problemas que podemos tener en los inyectores es de que debido a la suciedad se vayan calzando, se vayan tapando, nos pueden generar códigos de encendido, los famosos 201, 202, no, 301, 302 fallos de encendido, aunque a veces los fallos de encendido no quiere decir que sea la bujía, no, cuando tenemos ese tipo de códigos de fallos de encendido, hay que irnos a la bujía, al cable si es que lo tiene, a la bobina, si es de bobina directa, el inyector o inclusive hasta el mismo estado del cilindro. ¿Sí? Estos son controlados por la computadora, si le está manipulando su corriente pulsante. Bueno, podemos mencionar que también tiene una resistencia, que la resistencia varía de acuerdo al fabricante. Cuando queramos revisarlos, podemos tomar la resistencia, pero no es una prueba muy contundente. ¿Sí? Aquí lo que tenemos que hacer es un balance de inyección, es decir, con equipos de pulsadores y unos balanceadores que tengan unas probetas para ver cómo está la cantidad de gasolina a inyectar. O una caída de presión, un balance de presión. Que en el mismo vehículo, con nuestro manómetro, lo pulsamos, ponemos la presión constante a 40 en todos. Cuando vamos a hacer cada una prueba, lo pulsamos independiente, ya cuando a un cierto tiempo, el mismo tiempo a todos, ya cuando hizo la caída de presión, anotamos. Ejemplo, si a lo mejor en un sistema multiport la presión es de 40 y yo le pulsé y cayó hasta 30, anoto. El otro 35, el otro 26, el otro 30. Hago mi sumatoria, saco un promedio y por lo menos veo qué diferencia hay uno el otro. Si hay una diferencia más de 3 libras con respecto a cada uno, pues entonces sí tengo que bajarlo, sí tengo que evaluar, hacer un balanceo. Me está indicando que sí, hay un problema en sus inyectores, pueden estar sucios. Tenemos la bomba de gasolina, que es otro actuador, pero aquí es controlado por el relevador de la bomba de gasolina. ¿Sí? Entonces ahí va a estar variando su amperaje, ¿verdad? Esta bomba es un motor eléctrico que se localiza en el tanque de gasolina y lo que mencionamos es que no suministra combustible caudal, no presiones, señores. ¿Sí? Entonces, rápidamente, cuando vamos a ver un sistema, ya sea mecánico con retorno, para saber si es la bombulador, pues ponemos nuestro manómetro, obstruimos el retorno y si la presión sube, es decir, si es un sistema de alta presión, pues debe llegar hasta las 80 libras. Si subió, entonces quiere decir que la bomba está mal. Pues no, es porque se está derivando la presión, entonces quiere decir que a lo mejor nuestro regulador está mal. Si lo restringimos en el retorno, lo ahorcamos y la presión definitivamente no sube, no pasa ni de los 40,
pues entonces ahí sí estamos mencionando que la bomba está dañada. Y no es porque estén generando la presión, sino porque el caudal que está mandando no es el suficiente. O a veces tienen unas válvulas check, ahí se puede desfogar el combustible y por lo tanto, pues el caudal se pierde. ¿Verdad? O los filtros de gasolina o una tubería que esté restringida que por ahí le dieron un golpe y se restringió. Entonces, esos son los problemas de las bombas de combustible. ¿Le podemos medir su amperaje? Claro que sí. Recordemos que todo sistema eléctrico debe tener una protección, que son los famosos fusibles, ya sean fusibles o cable fusible. Y podemos medir su amperaje, que no pase más de 7 amperes. Ahí podemos ver si esa bomba ya está muy sucia, ya tiende a fallar, o hay algo que la está restringiendo que debido a ello incrementa su amperaje. ¿Sí? Puede ser un filtro sucio, o el sedazo de la misma bomba, una tubería comprimida, y eso hace que nos incremente la presión. O el amperaje. Relevador del motoventilador. Bueno, sabemos que el ventilador, el radiador se ubica en el radiador del sistema de enfriamiento. Bueno, esto está en la caja de relevadores, en los vehículos, ya sea dentro del compartimento del motor o dentro del habitáculo, pero por lo regular están dentro del compartimiento del motor, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? Pues que activa el motoventilador, es decir, hace funcionar, cierra el circuito, porque sabemos que el principio de un relevador es a través del magnetismo. Y al generar el magnetismo, entonces se atrae dos elementos, es decir, los dos platinos se conjugan y por lo tanto uno de ellos tiene corriente existente de batería o existente del switch cuando abrimos, dependiendo qué elemento queremos alimentar, se cierra y ahora sí pasa la corriente, ¿verdad? Y ya el problema que puede tener es que la computadora no conmute el relevador o que los platinos ya estén quemados, ya estén flameados. ¿Sí? ¿Podemos tomarle su resistencia? Sí, pero no es una prueba muy contundente. Es mejor nosotros afuera, activarlos por fuera y revisar su continuidad. O revisar las patillas, ¿verdad? Que pueden estar sulfatadas y eso hace que nos cree una resistencia y por lo tanto no vaya la corriente necesaria. Porque una cosa es el voltaje y otra cosa es la corriente, señores. ¿Sí? Si podemos tener el voltaje, es decir, la fuerza electromotriz que impulsa los electrones, pero si están creando una resistencia en el conductor, entonces esos electrones que van a llegar para que me exista el elemento no son los suficientes y por lo tanto pues no va a funcionar el elemento. Pero yo estoy viendo, sí me llega voltaje, pero el amperaje no es el suficiente para que me active correctamente el elemento electrónico que se requiere alimentar. Recuerden esta regla, le llega lo que debe de llegarle, entonces sale lo que debe de salir. Si no le llega lo que debe de llegar o no tiene lo que debe de llegar, pues entonces no va a salir lo que tiene que salir. Así es como podemos determinar. Bien, señores, pues esta es la conclusión de esta conferencia virtual. Podemos hablar de más profundo de estos temas, ¿verdad? Pero como decimos, el tiempo apremia. Antes de que se abra el chat, Susi, permíteme. A ver, esto es lo que nos comentaba acá. Aquí de Napoleón. Dice, ¿qué pasa si un sensor de oxígeno no trabaja en un Corolla 2000 motor? ¿Qué? Bueno, al ver los datos no trabaja, pero no tiene falla. ¿Por qué o qué efecto pasa para que me dé falla o para qué sirve el sensor? Bueno, creo que leyendo esta pregunta y hice énfasis en ese sensor de oxígeno, la manera en cómo debes de ver el comportamiento. Si no trabaja, es porque no quiere trabajar, ¿verdad? No, no es cierto. Puede ser las razones. Uno, si no hay señal definitivamente, o ese sensor está desconectado, o los cables están trozados, o no está haciendo su función, o ya está envejecido. Ya definitivamente ya se dañó, ya falló, ¿sí? Entonces, hay sensores que vienen con un solo cable, con dos o con cuatro. Los de un solo cable viene la señal y la misma tierra lo hace el cuerpo. Los de dos cables, ya viene su tierra, va a la computadora, la misma tierra lo va haciendo el cuerpo y la de la señal, ¿sí? Y cuando son de cuatro cables es porque ya tienen un calefactor.
Ese calefactor lo trae para que acelere la temperatura y no se espere hasta que los gases de escape lo calienten, porque en ese proceso tarda como unos 5 minutos, pero en ese proceso ya se está generando alta emisión contaminante. Y como consecuencia, si ese calefactor no funcionara, ¿qué pasaría con el sensor? ¿El sensor no mandaría información? No, sí, lo mandaría, pero tardaría en reaccionar, porque como no tiene el calefactor, es una resistencia eléctrica que emite calor para que su proceso de temperatura se acelere y entonces sea entre menos tiempo posible y entre a la jugada con los demás sensores. Hagan de cuenta que está como un círculo que van todos los sensores, el MAP, TPS, IAT, ST, ¿sí? Los de magnitud básica. Eso lo toma como consecuencia la computadora. Cuando la computadora dice, ya voy a terminar mi mezcla más exacta, ya está funcionando el sensor de temperatura, el sensor de oxígeno, ahora sí, éntrale. Ya lo invitan, se cierra el ciclo y eso es lo que le dicen open loop o closed loop, ciclo abierto o ciclo cerrado o lazo abierto o lazo cerrado. Y también en el escáner ahí tenemos una serie de conteos. Ahí podemos saberlo, cuántos conteos está haciendo y de acuerdo a la combustión. O sea, en el escáner tenemos muchos datos que nos pueden interpretar. Y a veces vemos que esos datos nada más utilizamos unos cuantos y ahí nos está dando una información pero muy precisa. Vamos a trabajar sobre un material de la línea de datos, cómo interpretarlos y cómo le podemos sacar provecho. ¿Vale? Bien. Bueno, espero que aquí que Napoleón le haya quedado claro ese tipo de comentario. Bien, ahora sí, viene. Más unas preguntas, señores. Dice, bueno, se corta mucho para Carlos sobre las cargas eléctricas. Bueno, ¿qué significa la luz CPC? Es Electronic Power Control. ¿Cómo funciona el sensor de oxígeno de banda ancha? Bueno, aquí tenemos que hacer una explicación un poquito más. Primero comprender cómo es el de oxígeno normal. El de banda ancha, es decir, su valor de información es mayor, de mayor capacidad de fluidez y que sea más rápido para que la computadora pueda procesarlo más rápido y entonces la relación aire-gasolina sea más precisa. Eso lo utilizan ya vehículos más modernos, sobre todo en vehículos que trabajan con cargas de inyección estratificadas, ¿sí? Como los famosos TSI o TSFI. Así es como se utiliza. ¿Qué dice? Maestro. Hola Adilson. Qué bueno verte por aquí. Podría a disposición esta presentación. Ok, bueno. Qué bueno, Adilson, que estas pláticas te ayuden. Dice, ¿qué dice? Una computadora con cualquier inyector puede checar una computadora con cualquier... A ver aquí, Eduardo, no entiendo muy bien qué es lo que me quieres decir. Ay, no te entiendo. Puede checar las ECUs con cualquier inyector. Bueno, a lo que se refiere de cómo probar las computadoras, pues sí. De todas maneras, es más, no necesitas un inyector para probarlas con unos lámparas LED o unos focos LED, puedes ver para cuando active o desactive, si es que no tuvieras. Dice, bueno, eso se podría bajar la presentación. Control pedal electrónico. Eso puede ser, o es electronic pedal control, pero más que nada es el control electrónico de poder. ¿Cuál es el valor de la red CAN? Bueno, aquí sí hay más que nada no es tanto el valor de la red CAN, sino la manera como se está variando la información, ¿sí? Porque eso lo maneja de acuerdo a ciertos valores, digamos, en bytes, ¿sí? Y tiene un significado. Si hay un montaje en el cable de señal al desconectar el de oxígeno en el lado del cableado del auto. A ver, allá no. Ya mencionamos que el sensor de oxígeno genera su propio voltaje. Entonces, por lo tanto, va a mandar a la computadora. Si tú me preguntas si ya hay una alimentación de voltaje, sí, pero para el calefactor, ¿sí? En el calefactor necesita estar alimentado la resistencia
¿Para qué? Para que la resistencia, obvio, es como de esas parrillas eléctricas que necesitamos para que nos emita calor. Entonces, así va a funcionar este elemento. Y el voltaje que va a haber en el cable de señal es de variable, va desde 1 volt hasta punto 1 volt o 1 milivolt hasta 900 o 1 volt completo, pasando por 450 según. Dice 3 volts, ajá, exactamente. Bueno, aquí Arcadio dice, bueno, aquí otro número, dice Luis, yo soy todo el equipo, ok. Agradecemos su preferencia. Haga el favor de informarme el valor de los libros. Ah, bueno, ahí ese ya es cuestión. Ah, mira, aquí tenemos un tocayo. Ok, gracias. Bueno, gracias por la conferencia, está muy entendible. Bueno, ok, señores. Pues creo que ahora sí no hay mucha pregunta, ¿verdad? Vemos que ya tienen buen conocimiento y entonces nominan esta sección, ¿verdad? Eso es bueno. Bueno, esperemos que en el caso de... ¿Quién era? Napoleón, espero que le haya quedado claro en el caso del sensor de oxígeno, ¿sí? Cómo es que se desempeña y la manera en que este comentario te puede favorecer. ¿Y cuál es la diferencia cuando dicen los sensores de banda corta? Bueno, no es que sea de banda ancho corta, sino es la manera de transmitir la señal. Ok, bueno, gracias por tu comentario. Bueno, señores, entonces en vista de esta breve plática que tuvimos, ¿verdad? Podemos incrementar más el tema. En el caso aquí de un compañero Carlos, ahí en la próxima plática que se va a tener, ahí se van a abordar esos puntos de cómo trabajan las computadoras, por qué las tierras electrónicas, a qué se debe, ¿verdad? Todo eso se va a comentar. Por eso no queríamos salirnos un poquito del contexto, porque si no, se pierde el objetivo del EQUES. O sea, los jueves son cada temas específicos, a veces nos salimos un poquito del contexto y a veces no acabamos lo que debemos estar mencionando. ¿Sí? Bueno, muy bien, señores, pues los dejamos. No sé si, no sé si nuestro director nos quiera comentar algo. No, ¿verdad? Bueno, señores, entonces los saludamos, que tengan buena noche y nos da gusto tener aquí mucha persona de Sudamérica, ¿verdad? Centroamérica, ¿sí? Eso es bueno, ¿verdad? Bueno, que tengan buena noche y nos estamos viendo en la próxima.